la peor semana de José Antonio Cast en la campaña o no? Actualmente puede cambiar el eje de la discusión. Esta semana José Antonio Cast ha tenido que explicar otras cosas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Otro se tenía que decir aquí, por supuesto, en TEDx. Ya de inmediato la cámara me hace un spoiler, que es Marcelo Brunel, que está aquí. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días, no sé. Dependiendo de la hora en que vean este programa, es el saludo que corresponde. La verdad es que estamos muy contentos porque nos ha ido muy bien. Semana a semana seguimos creciendo en nuestra comunidad. Así es que reitero, si están viendo el programa en nuestro canal de YouTube, que pueden verlo a la hora que quieran, bueno, un me gusta, compartirlo, un comentario, siempre todo cita acá. Dedito para arriba. El modelo del día de hoy levanta el dedo. Likes. Exactamente. Hoy tenemos un programa realmente muy interesante y el spoiler es que hoy no somos 3, somos 4. Uh-huh. Brunet porque es protagonista por el caso de Hadwe. O sea, esta vez voy a dejar de ser el reemplazo de Chejón Lee. Porque Chejón Lee está de vuelta la voz. Hola. Ha recuperado su voz. He recuperado mi voz, he recuperado más, digamos, las ganas de estar con ustedes absolutamente y agradecido de esta invitación. Ahora, lo bueno es que ya no voy a tener que hablar de esa manera porque... Bueno, el super crack Gabriel Alemparte, ¿cómo le va, jurista? Muy bien, muy contento. Así que saludo a todos en sus casas para que empecemos. Oiga, ha sido una semana hiper requete contra noticiosa. Tenemos 50 minutos y vamos a tratar de comentarlo todo. Así que espero que yo creo que el gran hito de la semana y la gran pregunta de la semana tiene que ver con lo siguiente. Esta semana vimos a José Antonio Cast poniendo arriba de la mesa su propuesta de chao préstamo. Algo que generó críticas desde el oficialismo y desde el comando de Evelyn Matei. Algunos dicen, bueno, ¿cómo lo va a hacer? Cast dice, bueno, en realidad nosotros tenemos la fórmula, pero no la vamos a contar ahora porque si hacemos eso, el gobierno va a empezar a amarrar cuestiones, entonces no vamos a poder sacar. Entonces quedó como la duda de eso. Y después salió en las últimas horas este famoso temita de los bots de las redes sociales. Entonces yo quiero poner arriba de la mesa la pregunta, todavía la encuesta no dice si sí o sí no, pero ¿es la peor semana de José Antonio Cast en la campaña o no? Desde el punto de vista mediático y comunicacional, yo creo que sí. Y lo veo de esa manera porque por primera vez vi al candidato Cast algo desencajado, un poco fuera de su eje en una de sus respuestas, y nunca lo había visto así, ¿ya? Siempre muy templado, siempre muy frío, siempre muy en control de toda la situación, y esta vez fue algo completamente distinto. Mira, es que yo entiendo que desde la perspectiva del caso de los bots puede haber ocurrido eso. Respecto de la situación del chavo préstamo, creo que, o sea, la respuesta probablemente, a ver, en lo particular no me satisface. A mí me gustaría conocer como ciudadano cuál es la propuesta para reemplazar el préstamo de 1.5 por otra fórmula. O sea, me encantaría saberlo. Yo sé, por ejemplo, que Johannes Kaiser tiene una fórmula que es la de agarrar toda la plata, meterla a un fondo de bonos noruego y que desde ahí sacar la plata. Ya, eso yo lo entiendo. Esa es una posibilidad. Pero acá no hablo de eso. En cambio, respecto a los bots pasa otra cosa. Y Marcelo, te lo quiero pasar a ti. Y es lo siguiente. José Antonio Cast tiene su eje puesto en economía, seguridad. Economía, seguridad, migración. Sí, Tres claro, cosas. Sí. Y ahí está la campaña. Dijo, yo no me voy a meter en temas valóricos, no, son cosas suntuarias. Sin embargo, el tema de los bots lo obligó a salirse de eso. Por primera vez, probablemente. Porque siempre la respuesta era, ustedes ya saben cuál es mi posición, y una sonrisa irónica. Esa era la manera elegante de salir. El tema de los bots probablemente produce un efecto que no estaba contemplado en su estrategia, porque gente que conoce este tema me comenta de que en materia de análisis de redes, no solamente de redes sociales, sino que en general de redes, al parecer el tema de los bots ha sido de los temas de conversación más importantes del año. O sea, en cualquier parte donde ustedes estuvieron, amigos telespectadores, alguien les tiene que haber comentado el tema de los bots, del patito verde, cualquier cosa vinculada. Ya, eso es una cosa. Eso, el que sea comentado en redes es una cosa. ¿Sí? Que finalmente eso genera un cambio en el voto es otra cosa. Por lo mismo, porque finalmente esta gente que entiende de estas cosas dicen de que normalmente las conversaciones de redes llevan a la intencionalidad de voto. Cast sabe de esto, entonces sabe de que cuando la ola se está moviendo para este lado es porque eventualmente puede generar una situación en la que él tenga que poner cortapisas para tratar de evitar algún tipo de sangre de sus votos, pero también sabe que eventualmente puede cambiar el eje de la discusión. Entonces ahí ya la respuesta de yo no hablo de estas otras cosas se acaba. Y ahí es donde empieza la situación complicada para su campaña. Cuando tenga que empezar a hablar de cosas que no le agradan, probablemente. Claro, y claro, o sea, ha logrado zafar muy bien, por ejemplo, el tema de que en los programas anteriores, el 2017 y 2021, él hablaba de temas valóricos y ahora no lo está haciendo. Está bien, ha zafado de ahí bien,
Porque en el fondo todos vemos esa respuesta, digamos, con cara irónica de usted sabe lo que yo pienso. Pero acá no tiene cómo zafar de esto. No es tan fácil. Porque en el fondo la acusación directa o indirecta, o sea, la directa es, hay gente vinculada a usted que lo hace o gente que lo apoya a usted. Ahora lo que vamos a tener que ver es si es que efectivamente esto empieza a escalar y empezamos a encontrarnos que pudiera haber gente vinculada directamente con Kast o con su equipo, que a lo mejor tenga alguna vinculación con esto. Sí, fíjate que se lo voy a pasar a Garel. Alguna vez yo escuché a Mario Bergolini decir una cosa súper interesante, que es en el siglo XXI, en el mundo que vivimos en las redes, la verdad pasó al segundo plano. Da lo mismo si es verdad o mentira. Aquí es el eco de los iguales lo que corre. Y lo ejemplificó de una manera muy brillante. Dijo, mira, si mañana llega mi hijo y me dice, mira, mi ley es reptiliano. ¿Dónde viste eso? No, lo vi en TikTok. O sea, eso es una estupidez, lo que me estás diciendo, eso no tiene ningún fundamento, no tiene nada. No, pero lo vi en TikTok. Pero, o sea, ¿por qué él piensa eso? Porque todo su grupo que lo rodea también lo vio y también está convencido de eso. Y todos conversan Y sobre todos eso. conversan exactamente sobre lo mismo. Entonces también, por eso que la política hoy día con el tema de las redes es muy compleja porque hay que penetrar burbujas. Claro, es que el efecto de las cámaras de eco, cuando todos empezamos a escuchar solamente los Pero nuestros. te pongo un ejemplo muy breve, antes que hable Gabriel. Ayer Kast dice que todo esto es culpa del hermano de Janet Jara. Y todo el mundo en televisión ha salido a desmentirlo, que el hermano de Janet Jara no tiene nada que ver con el área de prensa de televisión, que trabaja en un área distinta, que es la del matinal. Y a nadie le importa, o no sé si a nadie, pero a los votantes promedio de Kast no les importa el tema, porque da lo mismo lo que diga, al finalmente se está reproduciendo de tal manera que genera una verdad, una posverdad, por así decirlo. ¿Es la próxima de Kast, Gabriel, o no? Bueno, yo creo que José Antonio Kast ha sido muy hábil en esta campaña porque él ha planeado por encima de la campaña. Efectivamente, yo le he leído ya dos entrevistas importantes en el Mercurio, donde su discurso es planear por encima, no meterse en los temas complicados y quedarse en los temas que yo creo que él planteó muy bien, de un gobierno de emergencia nacional, con 2 o 3 ejes importantes y no distraerse del resto. Ahora, y para la pelea, digamos, para la pelea del día a día, la coyuntura, tener un equipo que conteste y que voceree de una manera más dura. Que hasta ahora ha sido Arturo Esquella, en el fondo, en la mecánica de policía bueno, policía malo. Exactamente. Es que ella en lo formal y los bots en lo informal. En lo Claro. informal, claro. Y en eso yo creo que él había sido muy hábil. Pero lo que empieza a ocurrir cuando se empieza a acercar la elección, ya a 3 meses de una elección, es que a los candidatos se les empiezan a pedir definiciones sobre todos los temas. Entonces, desde ese punto de vista, claramente él ha tenido que empezar a entrar en temas más complejos. Por ejemplo, yo creo que el tema del chavo préstamo y el tema de esto del recorte de los 6.000 millones de dólares, creo que tiene un problema. Yo estuve en contra de la reforma previsional. Sí. Lo manifesté siempre, lo manifesté al interior de mi partido. Yo no soy parlamentario, los parlamentarios de mi partido votaron a favor, salvo la senadora Rincón. Pero con la senadora Rincón fuimos de los que mantuvimos, y siempre lo dije, estar fuera de la reforma previsional, fundamentalmente por los efectos que está produciendo en el empleo hoy día. Pero bueno, más allá de eso, lo que quiero decir es que esta semana José Antonio Kast ha tenido que explicar otras cosas, y esas cosas tienen que ver con 2 elementos de la economía que son muy complejos. Primero, este recorte de los 6.000 millones de dólares, que es algo que el Consejo Fiscal Autónomo venía hablando desde... Me acuerdo que la primera en hablar de esto fue Evelyn Matei, después salió un informe, yo me acuerdo que Evelyn Matei habló de esto en enero, fue linchada, y después en marzo el Consejo Fiscal Autónomo dijo, sí, son 6.000 millones de dólares. Pero los 6.000 millones de dólares recortados en 18 meses, que estableció Jorge Guiró, la cabeza económica de José Antonio Kast, la verdad es que puede producir un problema, no solamente puede producir un problema en la demanda interna, puede producir efectivamente una recesión, puede tener un golpe demasiado fuerte, y además en 18 meses la verdad es que cualquiera que conozca la política, el Congreso, es bien difícil que te pueda recortar eso en tan poco tiempo, porque hay una serie de trabas burocráticas que tienen que pasar por el Congreso para poder llegar ahí. Ellos dicen que tienen un estudio de 372 gastos estatales inútiles que deberían recortar. Uno les pregunta, muchas veces los republicanos, que te pueden pasar el informe y nunca te lo pasan. Claro, entonces yo creo que ahí ese es un elemento donde él ha tenido que salir a explicar algo que es un poquito inexplicable. Porque Evelyn Matei ha planteado ese mismo recorte, los 6.000, pero en un plazo Era 8.000 de... en 4 años. En 4 años. Entonces, es más razonable poder hacer esos recortes sin producir un impacto en la economía.
Eso es lo primero. Lo segundo, creo que desde el punto de vista del chavo préstamo, el no poder explicar cómo lo vas a hacer, sobre todo en un momento económico tan complejo, que un gobierno que el que sea, él, Evelyn Matei, París y el que venga, va a tener que encontrarse un Estado que está en una situación calamitosa, donde estamos al borde ya del límite legal que establece la regla fiscal en torno al endeudamiento. Por lo tanto, lo que está ocurriendo es que tú tienes que dar una solución concreta, y el chavo préstamo significa una cantidad de plata superlativa. Entonces, pese a que yo nunca estuve de acuerdo con el préstamo, claro, pero finalmente significa una cantidad de plata superlativa que tú tienes que explicar de dónde la vas a sacar, cómo vas a eliminar eso para que la reforma continúe funcionando. Entonces yo creo que ha tenido que entrar en eso. Y en el tema de los bots, yo creo que, bueno, solamente una palabra, creo que es inaceptable. Es inaceptable los bots que generan discursos de odio. No solamente voy a culpar en esto a los que han aparecido estos días, que son bots que efectivamente son más cercanos a José Antonio Kast, sin haber una ligación directa, porque también no hay hay nada ligación directa. directo, sí. Pero también los bots de la ultraizquierda que son tremendamente agresivos. O sea, a mí me ha tocado y yo he tenido que sufrir eso, y creo que aquí debería haber una investigación un poquito más profunda de todos los bots. Y que haya... Bueno, siempre ha estado la sospecha que hay funcionarios públicos detrás de eso. Y que haya además... Ignacio Briones lo denunció, de hecho. Sí, o sea... Perdón, Diego Paulsen. Yo muchas veces he sido trending topic un día sábado sin decir absolutamente nada durante una semana. Entonces es una cosa bien impresionante. Y es todo orgánico. Cuando tú revisas, es todo orgánico. Entonces, sobre los bots, ya el hecho que haya un director de Canal 13 involucrado... Porque perdóname, si uno no ha hecho nada, uno no tiene por qué irse de una pega. Uno da las explicaciones correspondientes y es evidente, y toda la información y todos los detalles y todas las ligazones que hay para llegar al personaje son él, y por eso se va. Entonces no me parece que eso es inaceptable, y me gustaría saber cuánto ha influido en la pauta noticiosa de Canal 13. Fíjate que a propósito de lo que hablábamos, Chijón, de lo que decía Gabriel, ¿no?, respecto de las incomodidades a las cuales ha tenido que hacerse cargo acá. El debate es este miércoles. Es el miércoles 10 de septiembre. Y lo organiza Chilevisión. Ajá. Claro. Sí. Uno intuye que Probablemente sea pregunta. el incómodo tema del 11 de septiembre va a estar arriba de la mesa. Es lo más probable. No podrá eludirlo. Es lo más probable, sí. E incluso hasta puede estar aderezado con alguna disturbio, ese tipo de cosas, porque ya hubo, pero la víspera del 11 normalmente ocurre. De la noche del 10 al 11. O sea, un ataque a la comisaría de Huechurá con más de 200 personas. Claro, pero déjame comentarte lo siguiente. Mira, yo creo que aquí o José Antonio, a título personal, o el equipo que lo asesora, cometieron un error importante con el chavo préstamo. Planteado así, y además planteado sin una solución alternativa o sin una explicación alternativa, no solamente queda como una posición más bien populista o de voluntarismo, sino también eso se evidencia en el hecho de que tuvieron que cambiar el nombre.